En la Operación Martillo de Medianoche, 125 aviones militares estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. Alrededor de las 2 de la mañana del 21 de junio de 2025, 7 bombarderos B-2 Spirit entraron en Irán desde el mar Mediterráneo sobre Israel e Irak y atacaron las instalaciones nucleares iraníes. Tras estos ataques, el mundo entero estuvo atento a las represalias iraníes. Existen más de 2 docenas de bases estadounidenses en Oriente Medio y se temía que Irán pudiera atacar cualquiera de ellas. Y 2 días después, eso fue lo que ocurrió. Irán atacó la base aérea estadounidense de Al-Udeid en Qatar y la base aérea iraquí de Ain al-Asad, pero este no fue el primer ataque contra bases estadounidenses. Irán ha atacado bases estadounidenses y sus activos en numerosas ocasiones en el pasado, e incluso en una ocasión destruyó un buque de guerra estadounidense completo. Analicemos 4 incidentes recientes en los que Irán atacó abiertamente a Estados Unidos. El 3 de enero de 2020, Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad, en el que Qasem Soleimani perdió la vida. No solo era un general de Irán, sino también el hombre de mayor confianza del líder supremo Al-Qaeda y la pieza más poderosa en el tablero de ajedrez de Oriente Medio. La noticia de su muerte generó un estado de dolor en Irán, y ahora Irán ha decidido vengarse. Mientras la gente pensaba que Irán solo haría ruido, Irán decidió que esta vez la respuesta sería directamente con un misil. Irán amenazó abiertamente a Estados Unidos y afirmó que Estados Unidos había asesinado a su comandante. Ahora tendrá que pagar el precio. La base aérea de Ain al-Asad es una base estadounidense muy importante en la región occidental de Irak. Tan solo 6 días después de este ataque, el 8 de enero de 2020 a la 1:20 de la mañana, se avistaron decenas de misiles balísticos Fateh y Qayyam en el cielo, que cayeron sobre la base aérea estadounidense como fuego. Este ataque iraní fue tan selectivo que los misiles alcanzaron el depósito de combustible, los refugios para aeronaves y el puesto de mando de la base estadounidense con precisión milimétrica. Y lo más sorprendente fue que ni un solo misil falló. Estados Unidos ya había recibido información de inteligencia. Los soldados se habían refugiado en el búnker, pero los misiles destruyeron la base. Hangares, pistas, cuarteles, todo quedó reducido a cenizas. Al principio, Estados Unidos afirmó que no hubo víctimas, pero más tarde se supo que más de 100 soldados estadounidenses habían sufrido traumatismos cráneoencefálicos. Su sistema nervioso quedó conmocionado. Muchos soldados perdieron el conocimiento y muchos se desmayaron. Pero el mundo vio la valentía de Irán cuando aceptó abiertamente la responsabilidad de este ataque y afirmó que era solo una advertencia y que, de seguir adelante, se produciría un ataque mayor. Inicialmente, Estados Unidos intentó presentar el impacto de estos ataques con misiles como leve. Donald Trump, quien era el presidente de Estados Unidos en su primer mandato en ese momento, intentó silenciar el asunto, afirmando que todo estaba bien. Pero las imágenes satelitales, los videos de soldados y las imágenes del antes y el después sobre el terreno lo revelaron todo. Irán dijo entonces que, si hubiera querido, habríamos podido atacar los cuarteles de los soldados estadounidenses. Pero nuestro objetivo no era matar, sino que se dieran cuenta. Tras este ataque, el mundo quedó atónito al ver que Irán lanzó abiertamente misiles sobre la base estadounidense, mientras Estados Unidos permanecía en silencio. Un año antes, se produjo un incidente en el que Irán dio una respuesta adecuada a Estados Unidos. Durante una noche tranquila de junio de 2019, un dron estadounidense Airkeys 4 Global Hawk, valorado en 6.000 millones de rupias, entró en el espacio aéreo iraní. Pero en tan solo 20 segundos, Irán convirtió este orgullo estadounidense en fuego. Lo que ocurrió fue que, en 2019, las tensiones entre Estados Unidos e Irán también aumentaron considerablemente. En ese momento, Donald Trump era presidente de Estados Unidos e impuso estrictas sanciones a Irán. Prohibió a otros países comprar petróleo iraní.
Debido a esto, las exportaciones petroleras iraníes se habían reducido prácticamente a cero. Irán tampoco permaneció en silencio ante estas sensaciones. Buques petroleros estaban siendo atacados en secreto por la Armada iraní en el Golfo Pérsico. Estados Unidos decidió utilizar drones espía para espiar los movimientos militares dentro de Irán. El RQ-4 Global Hawk de la Armada estadounidense, un dron no tripulado, entró en la frontera costera de Irán. La función de este dron era vigilar cada movimiento del enemigo desde el aire e informar al mando estadounidense al respecto. Este dron volaba a 1.88 metros dentro de la frontera iraní, donde los sistemas de defensa aérea normales no funcionan. Irán apuntó al dron con su sistema de misiles Sebom-Qudad y lo disparó. Estados Unidos ni siquiera creía que el sistema de misiles iraní fuera capaz de operar a esa distancia. El misil impactó en el centro del dron y el cielo sobre el Golfo Pérsico se iluminó con fuego. Según Irán, el dron había penetrado 15 kilómetros dentro de su frontera marítima, pero Estados Unidos afirmó que se encontraba en espacio aéreo internacional. Primero, Trump amenazó con lanzar ataques aéreos contra Irán, pero luego no se produjo ningún ataque aéreo. Vayamos ahora a 1987. Durante la guerra entre Irán e Irak, había mucha tensión en el Golfo Pérsico. Irán atacaba petroleros kuwaitíes en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, existía el peligro de una crisis petrolera en todo el mundo. En ese momento, Estados Unidos lanzó la Operación Ernest Will, en la que buques de guerra de la Armada estadounidense protegieron y escoltaron petroleros kuwaitíes hasta el mar Arábigo. Esta operación, que duró un año, fue la mayor del convoy naval estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las tensiones no disminuyeron a pesar de la operación estadounidense. Posteriormente, Estados Unidos autorizó el cambio de pabellón de los petroleros kuwaitíes, es decir, se retiró la bandera kuwaití de muchos petroleros kuwaitíes y se izó la bandera estadounidense. Posteriormente, se anunció que si Irán atacaba un buque con bandera estadounidense, se consideraría un ataque contra Estados Unidos. Irán lo toleró durante un tiempo. Pero el 16 de octubre de 1987 ya no pudo tolerarlo más. El Embassy Oil City fue uno de esos buques kuwaitíes que cambió de pabellón y se convirtió en estadounidense. Irán lanzó un misil Silkworm de fabricación china que impactó en el puente del buque. Era un misil subsónico de 3.000 kilogramos capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 120 kilómetros. No había ningún buque de guerra de la Armada estadounidense cerca del buque en ese momento, ya que Irán no suele atacar buques que han cambiado de pabellón. Este fue el primer ataque iraní contra un buque de bandera estadounidense. 18 tripulantes resultaron heridos y el capitán, ciudadano estadounidense, perdió ambos ojos debido a heridas faciales. Atacar el buque insignia estadounidense significó que Irán desafió la confianza de la superpotencia. En represalia, la Armada estadounidense destruyó 2 plataformas petroleras iraníes en el Golfo Pérsico 3 días después. Ambas plataformas no producían petróleo en ese momento. Sin embargo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní las utilizó con fines militares. Veamos ahora cómo Irán destruyó el buque de guerra de la Armada estadounidense. Durante la Operación Ernest Will, Irán utilizó un método para destruir petroleros en el Golfo Pérsico que también hundió un buque de guerra de la Armada estadounidense. Las fuerzas navales iraníes colocaron una red de minas en el Golfo Pérsico. Estas minas no flotaban en el agua porque, si estaban por encima, podían sortearse fácilmente. Estas minas se ataban con cadenas, se les colocaban pesos de ancla y se lanzaban al agua desde lanchas rápidas. La longitud de la cadena se mantuvo tal que la mina flotaba 5 metros por debajo de la superficie, porque el casco de los grandes buques está a 10 metros por debajo de la superficie. Es decir, la mina explotará solo cuando un buque pesado pase sobre ella. El 14 de abril de 1988, durante la Operación Ernest Will, un buque de guerra de misiles guiados de la Armada de los EEU, llamado USS Samuel B. Roberts,
que acababa de llegar para participar en la operación, fue alcanzado por una mina de contacto iraní en medio del Golfo Pérsico. El casco del buque de la Armada de los Estados Unidos se abrió 21 pulgadas. La sala de máquinas se inundó y 2 turbinas resultaron dañadas. Una mina de $500 destruyó una flota de buques con un valor de $0 millones. Después de una búsqueda exhaustiva del área, la Armada de los EEUU encontró una red completa de minas iraníes. 4 días después, las fuerzas estadounidenses tomaron represalias contra Irán. Buques, aviones y tropas estadounidenses destruyeron 2 plataformas petrolíferas iraníes y un buque de guerra iraní llamado Iris Shah. Un helicóptero de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y 2 pilotos murieron en el ataque. La historia atestigua que, desde el fin del gobierno pro-estadounidense en Irán, a pesar de las diversas sanciones impuestas y el creciente cerco que lo rodea, no dudan en dar una respuesta adecuada a una superpotencia como Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Espero que te guste y compartas este video. Nos vemos en el próximo gran video.